destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Les dice Jesús, anticipando el misterio de su muerte y resurrección. Jesucristo, en esta acción que está realizando, está repudiando en aquello que se había convertido en la religión judía de su tiempo, cuando se profana lo sagrado, cuando con las cosas sagradas se mezclan las cosas mundanas, cuando sutilmente lo espiritual se subordina el corazón de las personas o de las instituciones a las cosas del mundo, al poder, al dinero, a las seguridades humanas. Entonces, frente a esa perversión de la fe, de la religión, cuando Dios pierde su primacía, cuando ya Dios no es adorado y buscado por sí mismo como la herencia y el único bien del alma, y empiezan a aparecer cosas y empiezan a aparecer idolatrías, y entonces vendrá Jesús con un látigo y expulsará. Dios nos sostiene con su gracia. Dios nos sostiene porque en cada obra de iglesia y en cada corazón ve esa rectitud de intención, ese deseo de servirlo, de adorarlo. Pero seamos muy conscientes de que es muy fácil caer en la misma tentación que los judíos en el tiempo de Jesús. Dice San Juan, él se refería al templo de su cuerpo. Y entonces Jesucristo nos viene a revelar que hay un nuevo templo. El antiguo terminó siendo destruido, terminó en ruinas, pero hay un templo que Dios edifica, que ya se lo había anticipado al mismo David. Yo voy a construir un templo más grandioso que el que mente humana pueda llegar a concebir. En ese templo, que es el cuerpo de Cristo, están todos los hombres como piedras vivas, construyéndolo con su fe, construyéndolo con sus oraciones, construyéndolo haciendo que el agua viva de Dios brote de sus corazones para comunicar vida eterna. Es un templo que nosotros no vemos. Veíamos en la lectura del profeta Ezequiel cómo estaba prefigurado ese templo majestuoso que tenía una puerta que era el costado de Cristo. De esa puerta brotaba agua y esa agua arrastraba la hediondez hasta que llegaran al mar y quedaran saneadas. Esa agua de Cristo, del costado de Cristo, arrastra toda la hediondez del pecado para sumergirnos en el océano infinito de la misericordia de Dios y llenar de vida. Como decía el salmista, el correr de las acequias alegra a la ciudad de Dios. Desde ese costado de Cristo empieza a brotar esa agua que va convirtiendo los corazones de las personas, que va convirtiendo a las personas mismas en estas piedras vivas que van injertándose misteriosamente en un plan que solamente Dios conoce en plenitud, en este templo maravilloso. Y empiezo a tomar conciencia de que soy parte de este templo y que, a diferencia del templo judío, que por estar en un lugar no podía ni siquiera albergar a toda la nación, que por estar en un lugar menos aún podía ser un templo para todo el mundo, a diferencia de ese templo, este templo de Jesús es invisible. Podemos tener templos que ayuden a nuestro cuerpo a encontrarnos en un lugar consagrado para hacer la experiencia del misterio de Dios, sin duda. Sin embargo, el cardenal Newman lo decía muy hermoso, este templo de Jesús es espiritual, y por ser espiritual es mucho más verdadero, y por ser espiritual está en todas partes, porque si este templo de Cristo estuviera en un lugar y se lo pudiera ver, ya no podría estar en todas partes.
Y a este templo podemos entrar todo el tiempo. Es muy lindo esto incluso para la espiritualidad de los laicos, y no tienen un templo accesible muchas veces. Nosotros tenemos este privilegio de, en medio de nuestra jornada, poder postrarnos, adorar, ofrecer y seguir con nuestra vida frente al sagrario, donde está esa presencia permanente de Jesús. Pero en la misión, qué bueno es saber que estoy acompañado por este templo y que estoy acompañado por mis hermanos y que los ángeles están conmigo, y solamente tengo que hacer un acto de fe y de conciencia y de comunión para poder entrar en Cristo, abrazarlo a Él y allí sumergirme en el misterio de su templo y ponerme en contacto y en relación con esa alabanza de todos los santos, las almas del purgatorio y los cristianos de todo el mundo que unen sus voces para dirigir esa alabanza, esa glorificación a Dios. Destruid este templo, dice Jesús, y yo lo construiré en 3 días. No profanemos nuestra alma, no profanemos nuestra fe y nuestra religión, y tomemos conciencia de que habitamos este templo maravilloso de Dios y que podemos alabarlo, como dice Jesús, en espíritu y en verdad. Que así sea.